Hola amigos y amigas, soy Carlos, esto es Editar y Traducir. Y este vídeo, que espero que sea un vídeo corto, es en realidad un complemento o un adendum, si se quiere llamar así, del vídeo sobre ediciones y traducciones del Ulises, de James Joyce, que subí el pasado jueves 27. Y el motivo para grabarlo es porque son dos motivos. En primer lugar, porque los que habéis visto hasta el final el vídeo del otro día, y ya tiene mérito porque es un vídeo que quedó un poco largo, pues sabréis que al final yo planteaba tres planes de lectura para el Ulises, desde un plan, digamos, de lectura sin complicaciones, un plan para iniciarse en la lectura del Ulises, hasta un tercer plan más avanzado en el que básicamente proponía una lectura bilingüe, utilizando el texto en inglés y en paralelo consultando el texto en español, o al revés, como se quiera ver. Con motivo de eso, algunos de vosotros me habéis pedido recomendaciones de ediciones en inglés. Y es lo que voy a hablar, de lo que os voy a hablar brevemente en este vídeo. Y el segundo motivo es que, como también en ese vídeo del jueves utilicé una novela de Faulkner, concretamente Absalón, Absalón, para mi reflexión o digresión, si queréis, sobre qué puede considerarse una buena traducción, utilicé ese ejemplo, que no las tenía a mano ese día para enseñarlas en la cámara, pero las ediciones que comenté de Absalón de Faulkner eran esta de Navona, que el traductor es Miguel Temprano García, y que mucha gente considera que se lee muy bien, que da gusto leerla, pero yo en el vídeo dije que me parecía poco fiel al texto original, y esta de Cátedra, de Bernardo Santana Moreno, que es muy buena, en el sentido de que es muy fiel al original, tanto al significado como al estilo del original. Entonces ahora aprovecho para mostraroslas. Pero las preguntas que me han hecho sobre Faulkner no tienen que ver con esta obra, con esta novela, sino con El ruido y la furia. O sea, que mucha gente me ha pedido, por favor, que les recomiende una edición del Ruido y la Furia. Así que ese es el segundo motivo de grabar este vídeo. Primero vamos con lo primero. Vamos con las ediciones en inglés del Ulises de Joyce. Bueno, la verdad es que yo podría hablar incluso más de lo que hablé en el otro vídeo sobre la compleja historia textual del Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce se imprimió cuando se publicó por primera vez en febrero del año 1922, que era el día del cumpleaños de James Joyce. Bueno, pues se imprimió pues de mala manera, deprisa, corriendo, en Francia, con Joyce haciendo correcciones hasta el último momento, lo cual es una locura, una pesadilla para cualquier impresor de aquella época, que recordad que los textos se componían en el taller del impresor utilizando tipos móviles, ¿no? Pero un cajista tenía que hacer toda aquella composición, entonces pues venía el autor a última hora a meter un cambio y te hacía una faena, ¿no? Porque te destrozaba todo el trabajo de composición que habías hecho. Y Joyce estuvo hasta el último momento en eso. Además, el impresor era francés, en la ciudad de Dijon, y bueno, un impresor o un cajista que no conoce el inglés, pues hay más probabilidades de que cometa errores. Y efectivamente la novela, cuando se imprimió, cuando salió publicada en una tirada limitada en el año 1922, estaba llena de errores, de ratas, concretamente de ratas, y también incluso de algunos errores. Con lo cual, en los años siguientes, en ediciones siguientes, algunos de esos errores se fueron subsanando. Pero bueno, eso es una historia compleja. Lo importante es saber que en el año 1984, un filólogo alemán de apellido Gabler emprendió una edición crítica del Ulises, utilizando además métodos bastante avanzados de análisis, revisando todo, absolutamente todos los manuscritos, los mecanuscritos, las correcciones, las ediciones que se habían publicado ya en vida de James Joyce, para intentar reconstruir lo que idealmente sería
el texto más próximo a lo que Joyce hubiese querido publicar, ¿no? Libre de errores, libre de ratas. Y entonces, como resultado de eso, se publicó en el año 84, me parece, la edición Gabler. Yo la tengo en una... tengo esta, os la voy a enseñar, es esta, es la edición Gabler. Esta edición, esta es concretamente, es la Gabler, pero no es del año 84, sino es algo posterior, os lo digo. Esta es de... Esta se publicó en 1993 por la editorial, por Vintage, creo. Bueno, no me he apuntado los detalles. Pero vamos, que esto es la Gabler, solamente con una edición un poco más moderna. Y esta edición, en inglés, la veréis en... Si tenéis curiosidad de ver vídeos en inglés, en YouTube, sobre el Ulises de Joyce, con booktubers comentando el Ulises de Joyce. Booktubers del mundo anglófono, sobre todo Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. Pues veréis que la mayoría utiliza esta edición. Es la que se utiliza en muchas escuelas y facultades de letras en las universidades de los Estados Unidos, eso lo sé. Y tiene hay algunas diferencias textuales con respecto a otras ediciones, o sea que en el trabajo que hizo Gabler corrigió una serie de cosas que, bueno, que no son tantas, pero que en un texto de la relevancia que tiene Ulises de Joyce, pues bueno, han dado lugar a ríos y ríos de tinta y de discusiones. Este es el texto de Gabler, que tiene además una característica, y es que los márgenes, hay una numeración en los márgenes que es el número de línea, ¿no? de cada episodio, de cada capítulo. Y eso es bastante útil porque eso facilita el referirse a un determinado pasaje, por ejemplo, a la hora de comentarlo. Es lo mismo que la Biblia, o sea, que utiliza versículos que están numerados, los versículos, y eso facilita mucho referirse a ella. Entonces es una característica de esta edición Gabler. Hay una edición que yo diría que es competidora de esa, que es la de Penguin, que es esta, en concreto, esta que se llama la Student Edition, creo que se llama así, Annotated Student Edition. Annotated, porque efectivamente tiene, a ver, las características de esta edición son las siguientes. No es el mismo texto de Gabler, es un texto más tradicional, o sea, que corresponde más digamos, al texto que se estuvo editando desde los años 30 hasta los años 70. Y además de eso, viene con muchas anotaciones al final. Lo cual, como comenté en el vídeo del otro día, es una ayuda para el lector. Lo que pasa es que a mí esta no me gusta demasiado. Fue la primera que yo compré en inglés, antes de pasarme a la Gabler, que es esta. Pero, a ver, yo no tengo problemas con el texto, me da igual el uno que el otro, las diferencias no son tan grandes, y menos para un lector que no es, bueno, pues un estudioso, ¿no? de Joyce. Pero las notas, que son muy abundantes, a mí el problema con estas notas es que hay un tipo de anotador de Ulises que le gusta mucho especular, le gusta mucho dar su interpretación. No, aquí Joyce obviamente estaba hablando de esto porque desde el punto de vista freudiano, desde el punto de vista, yo qué sé, desde el punto de vista cabalístico, porque Joyce aquí, entonces inventan alguna teoría completamente especulativa. Y eso, yo creo que eso no es, o sea, yo creo que eso no va en unas notas a una edición del Ulises, piensa en inglés o en español. O sea, tienen que ser notas más fácticas, más de hechos. O, en todo caso, si es una edición en español, de cómo se ha traducido algo, ¿no? O la discusión filológica en torno al significado de alguna palabra, alguna frase. Pero una edición en inglés, bueno, pues lo que tienes es que aportar información que el lector no tiene. Tus especulaciones sobre las lecturas freudianas, feministas, cabalísticas de la obra, guárdatelas. O las publicas en un libro aparte, te publicas un ensayo. Ese es el problema que yo le veo a esta edición. Y el otro problema que le veo a esta edición es el siguiente. Voy a comentarlo. Es que hay guías, el otro día enseñé una, hay notas, hay libros de notas, de anotaciones al Ulises de Joyce, que no traen el texto del Ulises, son simplemente libros de notas. Y tienen una referencia a la página que están comentando. Bueno, pues las guías más importantes, o los libros de notas más importantes de Ulises, están referidos casi siempre a esta edición. Con lo cual, que como comenté antes,
tiene las líneas numeradas en los márgenes. Eso facilita mucho que si alguien quiere comentar en el episodio 3 determinado pasaje y lo comenta, pues tú te vienes a este libro y lo encuentras con mucha facilidad. De hecho, hay una guía de lectura del Ulises en inglés que os recomiendo también, que es esta, la de Hastings. Este hombre, o este chico, bueno, es un tío relativamente joven, profesor de instituto en los Estados Unidos, o sea, de bachiller, que ha dedicado muchos años a la obra de Joyce, sobre todo al Ulises de Joyce. Tiene una página web que yo creo que se llama Ulysses Guide, que yo, antes de que sacara este libro, porque este libro lo sacó hace relativamente poco, hace a lo mejor 2 años o 3 años, pues antes de eso él tenía la página web. Esta guía, de hecho, impresa es una versión mejorada de lo que está en la web, digamos. Y además tiene mapas y tiene más cosas, ¿no? Tiene más cosas añadidas con respecto a lo que está en la web. Pero es una guía que va episodio por episodio llevándote casi de la mano. Y de hecho tiene elementos casi de autoayuda, ¿no? Para el lector del Ulises. Porque yo recuerdo cuando estaba leyendo el Ulises por primera vez, haber llegado al episodio 9, creo, y estaba yo desesperado, porque me costaba entender aquello, porque ya estaba perdiendo el ánimo. Y en ese momento no estaba publicada en papel, pero estaba la web. Y cuando me leo el comentario de Patrick Hastings al episodio siguiente, que estaba pensando si leerlo o no leerlo, bueno, pues Patrick Hastings te dice, este es el momento en el cual la mayoría de los lectores de Ulises abandonan la lectura. No lo hagas. Bueno, eso que parece una tontería, pues de verdad que me animó, ¿no? Dije, bueno, pues no soy solamente yo, ¿no? Le pasa a más gente y ya Patrick Hastings me advierte de ello y además me anima a seguir. Me dice, no lo hagas, no lo abandones, yo te voy a llevar de la mano, ya estás en la mitad. Bueno, pues está bien, ¿no? No sé qué opináis vosotros, ¿no? Pero a mí me gusta. Está escrita además en un lenguaje muy claro, muy sencillo. A veces se desliza un poquito a la cosa especulativa, interpretativa. No mucho, no tanto como este hombre en las notas, pero un poquito sí, pero bueno. Y la última recomendación con respecto a Ulises en inglés, que la descubrí yo un poco más tarde, y es este libro. Fijaos lo pequeñito que es, porque aquí tenemos la guía, la versión de Gabler, que es esta, y luego tenemos este que es pues bastante más pequeñito y también bastante más gordo. En papel la letra es muy pequeña. Yo no sé si en la cámara se va a llegar a apreciar lo pequeñita que es la letra. Pero esta guía tiene una cosa muy buena, que es que a diferencia de la otra edición que os he mostrado, de la de Penguin, esta tiene unas notas estupendas. Y además son muy fáciles de localizar, porque este hombre lo que hace es que para cada episodio, él lo que hace es que pone en números grandotes y en negritas, pone la página. Y dentro de la página está numerado del 1 en adelante en secuencia las notas. Pero en el siguiente episodio, en la siguiente página, mejor dicho, vuelve a resetear las notas. Por ejemplo, la página 149, las notas de nuevo empiezan del 1 a lo que sea, las notas que haya en esa página. Eso facilita mucho la localización. Pero sobre todo, yo creo que un motivo para considerar esta edición, que es de la editorial Alma Classics, no sé si tienen alguna relación con Alma, la editorial española, pero esta se llama Alma Classics, publica libros en inglés. Y lo tiene en formato electrónico. Y entonces, yo lo tengo también en formato electrónico. Y la ventaja es que tú accedes a las notas, bueno, pues como es característico de un ebook, ¿no? De un libro electrónico, pinchando, con un clic. Accedes a la nota, la lees y todo, luego te vuelves. Entonces no tiene ni la desventaja de las ediciones que tienen notas al final y que es un engorro tener que irte al final del libro para leer la nota y luego volver, ni tampoco a aquellos que no les gusta leer al pie de página porque rompe la continuidad del texto en la página, ¿no? Así que consideradla, sobre todo, ya digo, sobre todo en formato, yo la tengo en papel, letra muy pequeñita, me gusta tener los libros en papel,
pero considerad el libro electrónico, sobre todo, ya digo, por la facilidad de consulta de las notas. Bueno, con esto ya hemos terminado las ediciones de Ulises en inglés. Con lo cual podemos pasar a la segunda parte de este vídeo, que os he prometido hacer algunas recomendaciones sobre el rollo de la furia de Faulkner, ¿vale? Entonces aquí lo tengo. He traído aquí los libritos que voy a comentar. Yo no es que haya revisado, es que ni siquiera he hecho, o bueno, a lo mejor lo he hecho, pero no me acuerdo, la investigación de cuántas veces se ha traducido el rollo de la furia de Faulkner al español. Pero bueno, yo lo que sí puedo decir es que hoy en día yo creo que hay dos traducciones importantes que compiten entre sí. Una es la que tiene de bolsillo, que es de una tal Ana Antón Pacheco, que no recuerdo ahora cuándo se publicó, yo creo que fue a principios de los años 2000, no sé, 2000 algo. Bueno, ni tan a principio, la primera edición en de bolsillo es de 2015. Es posible que la traducción fuera incluso anterior, no lo sé. Pero bueno, que no es que sea una traducción antigua, es una traducción relativamente moderna. Ana Antón Pacheco, y esta es la que está hasta en la sopa. O sea, en Amazon, la primera que te salta. Y la otra, que es la de Alianza, esa, a ver, ni siquiera, o sea, no, creo que es cada vez más difícil de conseguir. Porque por algún motivo las editoriales o los canales de distribución, como Amazon, privilegian más unas ediciones que otras. No se sabe exactamente en función de qué. Pero el hecho es que yo creo que esta es la mejor traducción del rollo de la furia. Y daos cuenta que yo, el rollo de la furia, que ya os contaré cómo lo leí, me costó yo creo que más que el Ulises de Joyce. Ya había leído yo el Ulises de Joyce cuando me puse a leer el rollo de la furia. Y estaba yo como muy desesperado. Tiene 4 episodios, 4 capítulos. Solamente 4 capítulos, el rollo de la furia. Pero el primero y el segundo son particularmente complicados. Entonces, ya yo estaba desesperado, buscando toda clase de recursos, haciendo lecturas paralelas en inglés y en español, con lo cual tuve oportunidad de ir consultando, a medida que leía el texto en inglés, las dos traducciones. Y os quiero leer, porque lo acabo de ver, lo acabo de mirar, que he abierto el libro y me he encontrado con una anotación mía, lápiz, que es esta, os la enseño, para que veáis. Que bueno, que ahora me viene muy bien, ¿no? Porque yo lo que dije fue, cuando terminé la lectura, puse esta nota que dice, os la leo, dice: hay bastante reescritura de Faulkner en esta traducción. Bastante reescritura de Faulkner. O sea que la traductora coge el texto en inglés, lo entiende y tal, y dice, bueno, lo voy a volcar en español, pero lo voy a adornar un poquito, lo voy a reescribir un poco, para mimar al lector, para que lo entienda mejor. Entonces ese fue un comentario. Luego, eso, aparte de errores de interpretación del inglés original por desconocimiento de la lengua. No en general, pero sí en algunos detalles, sobre todo en expresiones idiomáticas. Hay una expresión idiomática pues bastante común en inglés, que es I saw red. I saw red. Yo vi rojo, literalmente. Pues esta Ana Antón Pacheco la traduce literalmente. Pone, vi todo rojo. Bueno, eso es un error de novato, porque la traducción correcta es la que hace... ¿cómo se llama este hombre? Este se llama Antolín Pacheco de apellido, y no me acuerdo el primer nombre, que os lo digo enseguida. Mariano Antolín Pacheco. Que esta es la segunda versión de su traducción del Ruido de la Furia. La anterior, que es mucho más antigua que esta, la tituló El Sonido y la Furia, también en Alianza, la tengo yo por ahí, pero luego la revisó. Esta también su revisión viene a ser más o menos contemporánea de esta, ¿vale? Y bueno, pues Mariano Antolín no comete ese error. O sea, no traduce I saw red como yo vi rojo. Bueno, es un ejemplo, es un detalle. No vamos a demonizar la traducción solo por ese detalle, pero es que hay más detalles así. Entonces, bueno, es una traducción que a veces hay determinados pasajes donde incluso hasta me puede gustar más que esta, pero en términos generales, visto de manera global, yo creo que esta es una traducción mucho más fiel al texto original y sobre todo también al estilo, que es una cosa que comenté el otro día, ¿no? O sea, esta traductora intenta lo mismo que Martínez Laje con la de Absalón,
que es adornarte el texto, hacértelo facilito, dividir las frases largas para que sean más cortitas, o sea, un poco para lectores infantilizados. Esta no, esta es bastante pegada, bastante fiel al texto original. No digo que no tenga defectos, no digo que sea perfecta. Traducir El Ruido y la Furia es extremadamente complicado. Pero bueno, esta es la que yo recomiendo. Yo lo leí en esta edición en inglés, que es de la Modern Library, muy bonita. Y bueno, y ahora quiero comentaros recursos para leer El Ruido y la Furia. Entonces, de la misma manera que tenemos guías de lectura para el Ulises de Joyce, yo cuando ya estaba desesperado durante mi primera lectura, con los 2 primeros episodios, no entendía nada, o sea, es que no entendía nada. Y entonces, o sea, pero a ver, ¿cómo es posible que yo, que soy un campeón, que me he leído el Ulises de Joyce en inglés, cómo es posible que yo esto no, o sea, me esté costando tanto? Y entonces descubrí esta guía de lectura, que es de, a ver, ¿qué editorial es esta? Esta la compré por Amazon. La editorial es la University Press of Mississippi. Luego dejo el enlace en la descripción. Es un tal Stephen Ross y Noel Polk, que son editores muy prestigiosos de Faulkner y algunos otros autores de esa generación. O sea, son grandes nombres de la edición textual de novelas de esa generación del primer tercio del siglo XX, ¿no? En la que estaba Faulkner y estaban algunos otros, Hemingway, etc. Bueno, pues entonces tienen esta guía que se llama Leyendo a Faulkner, glosario y comentario. Reading Faulkner. No digáis Faulkner con L, o sea, porque eso es de paletos. O sea, decir Faulkner es como decir Bach. Me gusta la música de Bach. Eso te identifica como paleto. Lo mismo que decir Faulkner. Faulkner. La L no suena. Es como walk, caminar, andar. Que la L no suena. Aquí tampoco suena. Faulkner. Bueno, pues esta guía me sacó de la oscuridad. Esta guía va línea por línea, explicándotelo todo. Y hay una cosa, sobre todo en el primer capítulo del Ruido y la Furia, que tiene como protagonista al pequeño de los 4 hijos de la familia Compson, que se llama Benji. Bueno, el diminutivo es Benji, que es discapacitado mental. Es discapacitado mental. Entonces, cuando arranca la novela, pues Benji tiene ya 32 o 33 años, pero el comportamiento de un niño. Y hay un chico negro que lo cuida, que es el que se ocupa de seguirle, de cuidarlo, etc. Benji Faulkner intenta reflejar en la obra el pensamiento interior dislocado de Benji. Os podéis imaginar, con una característica, es que Benji se va acordando de las cosas de manera aleatoria. O sea, él de pronto hay un recuerdo de cuando eran niños que su hermana, de los 4 chicos, de ellos solamente una es una chica. O solamente uno es una chica. No sé cómo se coordina esa oración. De los 4 hijos, uno es una chica. Sí, me imagino que es así. Que se llama, bueno, la llaman Cady, y es la más cariñosa y la más paciente con su hermano discapacitado Benji. Benji le tenía particular cariño y Benji, en el momento en que arranca la novela, Cady ya no está en la casa con ellos, pero Benji la recuerda, y entonces en los recuerdos de Benji se van confundiendo escenas que son de cuando era muy niño, recuerdos de Cady, recuerdos de cuando era más grande, recuerdos de cuando Cady se dejó la casa en una situación, bueno, pues particularmente explosiva y complicada. Le van viniendo todos esos recuerdos, pero de manera desordenada. Y como él no tiene un pensamiento estructurado, pues el lector no sabe en qué momento está hablando de cuando tenía 8 años o de cuando tenía 15 años. Esta guía sí que te lo aclara, ¿no? Te va diciendo, casi línea a línea, te va diciendo cuándo se dispara un pensamiento en una determinada época. Hay, digamos, los recursos para poder entender ese capítulo 1 con ese pensamiento del chico, de Benji. Hay 3 recursos. Uno es o sea, una guía que te diga, aquí Benji de pronto recuerda,
y te lo explica, ¿no? Luego, el segundo recurso es, os lo voy a mostrar. El segundo recurso lo usé yo, inspirado en parte por esta guía, pero también por una edición que sacó una editorial famosa en el mundo anglófono que se llama la Folio Society. La Folio Society saca ediciones de obras clásicas, clásicos antiguos y modernos, ediciones muy lujosas. Entonces sacó su edición del Rollo de la Furia, tenía una característica, era que, sobre todo en este capítulo 1, pero también en el capítulo 2, pero en el capítulo 1, el pensamiento de Benji, según al periodo cronológico que corresponda, lo representa con letras de un color distinto. Entonces tú abres esa edición que ahora es inencontrable y vale una fortuna, tú te encuentras en una página, te encuentras el texto en rojo, en otra página te encuentras el texto en azul, en otra página te encuentras el texto en verde y hay un código, una leyenda que te explica de qué época se está recordando, se está acordando Benji en ese momento. Como yo no puedo pagarme esa edición que vale una fortuna, lo que hice fue, con una caja de lápices de colores y la guía que os he enseñado, pues hacerme mi propia edición con colorines. Entonces aquí podéis ver que yo en el margen voy poniendo colores distintos para ir distinguiendo el pensamiento. Aquí ya termina el primer capítulo con este color verde al margen y voy distinguiendo las distintas digamos, fases del pensamiento de Benji. El tercer recurso del que quiero hablaros para la lectura del Rollo de la Furia es ver la película del mismo título que rodó y estrenó el director norteamericano James Franco en el año 2014. Bueno, la duda es si James Franco es de Estados Unidos o de Canadá, pero bueno, es norteamericano de cualquier manera. Bueno, esa película tuvo algunas reseñas negativas en el sentido de que la novela de Faulkner era demasiado compleja para ser llevada al cine y que James Franco, a pesar de su interés, que era también un interés intelectual porque James Franco es un hombre con estudios en literatura, pero a pesar de toda su voluntad y de todo su interés y empeño que le puso a la película, bueno, pues no había tenido éxito en esa difícil tarea de llevar una novela tan complicada al cine. Bueno, puede ser, pero yo creo que aún así es una película muy interesante, es una película que ayuda mucho a entender, a visualizar sobre todo los dos primeros capítulos del Rollo de la Furia. O sea que pensada como apoyo a una lectura de la novela, yo creo que es un recurso pues, bastante válido y bastante interesante. Bueno, y con esto termino. Pero quiero aprovechar para anunciar los próximos vídeos, porque a partir de hoy, domingo 2 de marzo, mi idea es subir un vídeo cada domingo. Y hice unas encuestas en las redes sociales preguntando cuál era el interés de los lectores, de mis seguidores, bueno, acerca de cuál podría ser el siguiente libro en comentar o los siguientes libros en comentar en este canal, ¿no? El resultado de esas encuestas es que en primer lugar quedó La Divina Comedia, en segundo lugar la Biblia, en tercer lugar Moby Dick, en cuarto lugar la poesía de T.S. Eliot, en particular La Tierra Baldía. Entonces, bueno, voy a respetar ese orden de preferencias, con lo cual el vídeo del próximo domingo 9 de marzo, si todo sale bien, va a ser sobre la Divina Comedia, y luego el siguiente sobre la Biblia, y luego ya vamos viendo. Porque también hay gente que me ha sugerido que comente ediciones de Shakespeare, traducciones de Shakespeare al español, y también de algún poeta como, por ejemplo, Rainer Maria Rilke, que es un poeta que a mí me gusta y que durante un tiempo estuve muy interesado en, aparte de leerlo, en revisar las distintas traducciones que se habían hecho de su obra al español. Así que con eso os puedo adelantar también, un poco cuáles van a ser las ediciones invitadas a cada uno de estos vídeos. Al de la Divina Comedia, el invitado estrella, aunque las revise todas, va a ser la edición de Penguin, en 3 volúmenes, del poeta Jorge Gimeno, la traducción del poeta Jorge Gimeno. Para la Biblia, que mi interés en la Biblia es lo que concierne a este canal. Es un interés más que religioso, es un interés en la Biblia, en los textos de la Biblia como obras literarias,
y también en sus traducciones, la historia de sus traducciones. Me voy a fijar en aquellas ediciones que han marcado un hito en las traducciones de la Biblia. Desde tiempos de la Biblia del rey Jacobo en Inglaterra, que se publicó casi de manera simultánea con las obras de Shakespeare. Pero mi invitada estrella para este vídeo va a ser la Biblia de Nácar Colunga, los reverendos padres Nácar y Colunga, hebraístas. Fueron, después de siglos, fueron los que volvieron a traducir la Biblia directamente de las sagradas, de los textos originales, de las lenguas originales, el hebreo, el arameo y en alguna medida el griego. Pero no fueron los primeros en hacerlo, porque antes de eso está la Biblia del Oso, que es una Biblia muy interesante de la que también os quiero hablar. Y luego, con respecto a Shakespeare, no os voy a decir todavía cuál es mi edición favorita, pero de T.S. Eliot me ha llegado hoy esta edición de Alianza de los 4 cuartetos en la traducción del poeta mexicano José Emilio Pacheco. Yo esta ya la había visto en la edición del año 89. Esta no he verificado si se trata de la misma, pero lo que sí trae esta edición son las notas del propio José Emilio Pacheco, que las he estado revisando, están al final, y son unas notas extremadamente interesantes para apoyar la lectura del magnífico poema de T.S. Eliot. Y finalmente, de Rainer Maria Rilke, os quiero recomendar, si lográis conseguirlo, esta maravillosa obra que se llama Vida de Rainer Maria Rilke, de Antonio Pau. Lo que tiene este volumen, que es de la editorial Trota, lo que tiene este volumen es que no solamente nos cuenta la vida de Rainer Maria Rilke, sino que traduce algunas de sus poesías y muy bien traducidas. De hecho, Antonio Pau tiene este pequeño volumen, que es en realidad una antología, que se titula 49 poemas, también por si podéis conseguirlo, porque Antonio Pau dice que es muy difícil traducir a Rainer Maria Rilke del alemán, y por tanto, él lo que ha hecho es que ha elegido, en este caso 49 poemas, que él considera que son aquellos poemas de Rilke que son más proclives a ser traducidos al español, por sus características particulares, ¿no? Así que es un pequeño volumen que me parece muy interesante que tengáis en cuenta. Y con esto, queridos y queridas, me despido. Hasta el próximo vídeo, hasta el próximo domingo. Adiós.